Amigos televidentes, ¿qué tal? Luego de su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga de tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que no sea que la pisoteen y se vuelvan o despadecen. Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espigos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos a tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Bendice la audiencia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, poder atesorar y escuchar tu palabra a través de la Escritura, a través de tu poder, tu gloria, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Dios, por cada una de las familias, Señor, que reciban tu palabra, sea de edificación, sea de bendición y sobre todo, Señor, la salvación de su alma. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Amén, que así sea. Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un privilegio presentarle a nuestra panelista hoy. Dios me lo bendiga, su hermano Héctor. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos es la verdadera identidad del creyente en Cristo. Oiga bien el tema. La verdadera identidad del creyente en Cristo. Y está basado en San Mateo capítulo 7. Aquí en ese capítulo el Señor usa varias figuras. ¿Entiendes? Que es muy importante. Y parábola tiene para identificar al creyente. Así que hoy vamos a aprender, amados hermanos, amados televidentes, qué es un verdadero creyente, porque hay muchos que se dicen creyentes pero no lo son. Y en este capítulo 7 el Señor lo identifica, le dice a ver, ¿entiendes?
Inclusive gente que han tenido la autoridad de Dios y han sanado, ¿me entiendes? Enfermedades de toda índole, han reprendido demonios y el Señor no lo conoce. Óigame bien, lo hacía en el nombre de Dios, pero Él no lo conoce. Así que vamos a aprender hoy quién es la verdadera identidad del creyente, qué es un creyente, cómo se sabe que es un creyente. Amén, gloria a Dios. Cuando hablamos de un creyente, estamos viendo un seguidor de Cristo Jesús. Pero ¿cómo se identifica? Se identifica por los frutos que ha de tener como servidor de Dios en todo tiempo. Pero no queremos entrar ya al tema que tenemos el día de hoy, pero empezamos con el fruto. El fruto es que dice Dios que el mismo Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es las obras, no es por tanto conocimiento de la palabra de Dios, no es porque vemos nosotros lo que dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos, que les dice, hicimos tantos milagros, aún no los conoce. ¿Por qué? Porque los frutos deben permanecer siempre y para siempre, glorificando el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, la bendición que a través del poder del Espíritu Santo, porque uno de los que Mano mencionaba los frutos de lo que es del Espíritu Santo, pero también Dios dice por su palabra que no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de redención. Esa es la identidad del creyente que sabe que cuando tiene el Espíritu Santo obedece y anda conforme al Espíritu, y si anda conforme al Espíritu es que anda en obediencia a Dios Padre que está en los cielos. Pastor. Amén, sí, es muy importante, ¿me entiendes? Por su fruto lo conoceréis. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. Vamos a mirar allí cuáles son los frutos que identifica el verdadero creyente. Hay muchos creyentes, hermano, pero el verdadero creyente en Cristo, no en los hombres, no en los gobiernos, no en los pastores, no en la iglesia, no, en Cristo. El verdadero creyente en Cristo es identificado primeramente, lo que dice aquí Pablo en Gálatas 5 del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ya ven? Anda por el Espíritu. Vive por el Espíritu, no por sí mismo, no por la comida, no por la familia, no, por el Espíritu. Así que andar y vivir por el Espíritu es controlado por el Espíritu. Cuando uno es controlado por el Espíritu, está muerto a la carne. Vamos a verlo ahí en Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Mira a ver lo que dice la palabra del Señor. Porque es que anda en el Espíritu, es que anda en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Sabe cuánta gente anda conforme a la carne? Son predicadores, son líderes, son músicos, son pastores, son fieles de la iglesia, terribles, cumplen con todas esas cosas, pero tienen a Dios en último lugar porque no andan por el Espíritu. El Espíritu ni se atrasa, ni se adelanta. Él llega a tiempo. ¿Vive usted por el Espíritu? ¿Anda usted por el Espíritu? Amén, gloria a Dios. A través de lo que es del Espíritu Santo, muchas veces cuando uno, el descuido espiritual, donde cuando uno entra ya pues, con los deseos de la carne, porque cuando ya el Espíritu está contristado, pues ya uno ya no obedece lo que es las cosas de Dios. Sino que sí, todavía hace las cosas de Dios, pero más es guiado por la carne a hacer como satisfacer los deseos de la carne, hacer con lo que la carne le dice a uno y uno ejercerlo, aunque uno hable de Dios, pero ya no es por el Espíritu. Cuando es por el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, y no solamente da testimonio, sino que todo aquel que nos rodean pueden ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno. No tiene que decir uno que es creyente, sino que ellos pueden ver algo diferente en uno para que ellos puedan ver que Cristo mora en cada uno de nosotros. Sí, la diferencia que también podemos ver nosotros entre un creyente, vemos también lo que dice el capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, 14. Vemos nosotros que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque deben ser por el Espíritu Santo. Ahora, siendo creyente, conociendo la verdad, porque la verdad nos hace libre y la verdad nos dice a nosotros cuál es el camino que debemos andar.
y después volvemos a la mente, al hombre natural, no podemos percibir. Cuidado, es muy importante que la esencia misma de Dios siempre lo vivamos y andemos por el Espíritu, porque para eso Dios ha dejado su Espíritu. Dice que el Consolador es el Espíritu Santo, para que nosotros vivamos en la verdad y andemos en la verdad todo tiempo, para que no tengamos la mente natural, no tengamos un corazón natural, no tengamos de un hombre natural, porque no vamos a percibir las cosas celestiales, no podemos, porque para nosotros va a ser locura. Y Dios nos dice que a través de su Espíritu Santo nos ha dejado, porque esa es la esencia de la cual nos lleva y nos mantiene, y recibimos la palabra de Dios, la atesoramos, la vivimos y estamos en el gozo y en la paz, y sobre todo también el estar creyendo en Cristo Jesús, el estar convencido, tener la certeza y la convicción, quién pagó el precio por nuestros pecados y para salvación de nuestras vidas. Pastor. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos mirar la identidad totalmente que buscamos decir los hermanos, ¿entienden? Estamos identificados no por nosotros, no por el concilio que veamos que somos miembros de la iglesia, no. El Espíritu Santo. Dice que desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Así que si tú eres sellado, todo el mundo, hay dos sellos, ¿entiendes? Que es el sello de Satanás, que está dividido en tres partes, ¿entiendes? Que es la economía, es la política y la religión. La Biblia dice, el falso profeta, la bestia y Satanás. Pero hay un solo sello que es de Dios, que es el Espíritu Santo. Y para que venga aquí el Señor sellarnos, necesitamos amar a Jesús y guardar su mandamiento. Cuando usted ama a Jesús y guarda su mandamiento, usted no vive, ya usted no vive, dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Como decía ahorita nuestro hermano Héctor, ¿entiende? Cuando usted está en la carne, ¿me entiende? Usted no identifica a Dios, porque lo que está hablando es Satanás en usted, porque la carne, y nuestro hermano el ministro Héctor Jorge también lo decía, el hombre natural. Cuando el hombre natural practica los deseos de la carne, usted lo que dice la palabra natural, que no es genuino, eso es natural, eso es algo natural, ¿entiendes? Es algo que siempre es así, nunca tiene cambio, ¿sí? Es natural, pero el que es de Dios es espiritual. La diferencia es grandota. Dice ahí, en ese mismo capítulo que citó nuestro hermano Jorge, ¿me entiende? Ese capítulo 2 de 1 de Corintios lo dice, ¿me entiende? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Dice ese versículo 15, versículo 16, ¿te ve? Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién enseñó la mente de Cristo? ¿Quién la integridad? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que no somos naturales, somos espirituales. ¿Te ve la diferencia? La gente no lo ve a nosotros, ve a Dios en nosotros. ¡Ay, santo! Quien se ve es Cristo, porque no vive usted. Ya usted está muerto, está enterrado. No hay orgullo, no hay vanagloria, no hay mentira. No hay robo, no hay hipocresía. No hay adulterio, no hay fornicario. Mira, vamos a verlo ahí, ¿usted cree que es así? Vamos a Gálatas capítulo 5, del 16 al 21, que nos demos cuenta allí. Porque hay una identidad. El creyente en Cristo no es carnal. Y mire la lista de un hombre carnal. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para decir que no esa cosa, usted es un carnal, usted no es creyente en Cristo. Sí que yo creo, pero usted no está viviendo, porque aquí la palabra creyente no es decir yo creo, es vivir, es una vivencia. De adentro hacia afuera. Por eso que dice que la gente ya no te va a ver a ti, va a ver al Señor. Es el carnal. Ahora, otra clase de carnalidad es diferente. Hay muchos carnales en la iglesia, pero van a ser salvos. Vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 5. Ellos porque son niños, no madurados. Una diferencia a un carnal ya maduro. Hay carnales que son maduros, están condenados.
Pero hay carnales que son niños. Del 1 al 5 le damos ahí ese capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sabe? Una carnalidad condenable, una carnalidad no condenable. El que es niño, el que no ha madurado, pero va a madurar. Así que no podemos juzgar, que exactamente ahí lo que dice Mateo capítulo 7, que porque tú estás condenando a todos, tú no estás haciendo prejuicio. Hay muchos niños, hermanos, tienen años, son viejos en el sentido literal, pero en el sentido espiritual son niños porque no han madurado, no han crecido todavía, van creciendo. Cuando una persona nace, ¿qué tiene que hacer para madurar? Crecer. Usted no puede madurar si no está creciendo. Por eso hay mucho alimento, muchísimos frutos que lo maduran con carburo y con otras cosas, pero no se madura a sí mismo. Por eso dice el Señor, por su fruto lo conoceré. El árbol verde, ¿me entiende? El árbol que es verde es porque no ha tomado la savia bien. Yo soy, dice que no da fruto, será cortado y echado al fuego. Ven ustedes aquí el fruto, entonces no juzgue a nadie, hermano. No condene. Dice que por su fruto lo conoceré. Número 1, no condena cuando está jugando. Dice, quita primeramente ¿qué? La viga que está en tu propio ojos, para que vea bien la pajita que tiene y se la ayuda a quitar. Usted ve un verdadero creyente. Él es un creyente, pero no está condenando ni matando. ¿Qué dice? De acuerdo a Gálatas, capítulo 6, vamos a leerlo para que vea. Cuando hay niños, hermanos, dentro de la iglesia, tenemos que levantar lo que dice aquí Pablo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando uno es sorprendido, vamos a levantarlo, hermano, no vamos a matarlo, no vamos a darle con los pies, porque eso es lo que pasa con mucha gente que matan a los hermanos, ¿entiendes? Los juzgan, los condenan. Y hasta muchos pastores lo que hacen es que lo ponen en disciplina, pero lo ponen en disciplina no necesariamente. No. ¿Entiendes? Hay momentos que hay que poner disciplina. Pero es lo que dice nuestro hermano del escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 5 al 8. Vamos a leerlo para que ustedes hablen. Es importante que entienda aquí. A veces nosotros no sabemos disciplinar. ¿Entiendes? Como pastores, no disciplinamos correctamente, bíblicamente, sino que matamos a los hermanos, los matamos espiritualmente, los sentamos en una silla, no le hablamos a los hermanos, ni siquiera pueden participar. Sí. Y ese hermano se está secando. Eso no es lo que dice el Señor. Leamos. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que os disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay que disciplinar, es sentarnos, que disciplina viene que de discípulo. Sí. Discípulo es un estudiante. Es decir, que yo tengo que ser un maestro para instruir, sentarme con ese niño, pasar tiempo con él. Son niños, entonces vamos a disciplinarlo para que no vuelvan. Vamos a educarlo, en otra palabra, enseñarle la verdad, no matarlo, recuerden, ayudarlo. Lo que tú hiciste está mal, ven ante Dios, ven, comiencen a enseñar esas cosas. ¿Me estás entendiendo lo que es disciplina, no, hermano? Pero hoy en día no tenemos la disciplina, hermano. Sí, es falta de conocimiento, de entendimiento, de atesorar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios.
porque la disciplina, como decía el pastor, y aquí está muy explicado en el capítulo 12 de Hebreos, de la cual vemos nosotros cómo es la disciplina. La disciplina no es que se abandona, la disciplina no es que no se aleja la persona, la disciplina es que nos enseña que instruir en la cual haya fallado el hermano, haya ofendido el nombre de Dios, haya cometido un pecado, es traerlo en la presencia de Dios, porque el que pagó el precio se llama Jesucristo, no nosotros. Entonces, para disciplinar, por eso dice la disciplina es una orden, la disciplina es una orden en los pensamientos, la disciplina es traer la palabra de Dios que sea alimento para que la persona, el hermano, la hermana haya cometido un pecado, haya cometido una falta, pueda atesorar y venir a la presencia de Dios con humillación para reconocer el error, el pecado que haya cometido, porque si disciplinamos a una persona alejándolo, ¿qué hacemos? Es lo que estamos sacándole de la congregación, haciéndole más daño. Cuando dice la palabra de Dios que la disciplina, Dios dice que azota, pero en amor. Dios disciplina en amor, Dios ordena los pasos del hombre en amor, Dios llama a disciplina al hombre, la mujer, como servidor de él, a disciplina, pero en amor. No dice aquí que en odio, en rencor o ignorándolo a él. No, hay que venir a la palabra de Dios. Debemos escudriñar cada día la palabra de Dios para que nos dé ese alimento, que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder hacer la disciplina. Porque muchos, pastor, como decía él, muchos disciplinan a personas en las congregaciones y los alejan. Y todo lo que ellos hacen es sentirse con rencor hacia Dios, cuando Dios quiere cambiarlo, quiere transformarlo, pero la manera que disciplina al hombre no es la manera que Dios nos disciplina. Aquí vemos nosotros que habla de amor. La disciplina de Dios es en amor en todo tiempo a través del poder del Espíritu Santo. Bueno, amén, gloria a Dios. También a través de lo que es de la palabra de Dios, que hay muchos líderes, podemos decir líderes, pastores, que son llamados por Dios, y el otro es líder que se pone en ellos mismos. Entonces, cuando hay un líder que es llamado por Dios y el otro líder que es uno mismo se pone, va a haber una diferencia, porque el que es llamado por Dios siempre busca la dirección de Dios, presenta al hermano o la hermana delante de Dios y después busca la guianza de Dios para poder hablar con él. Cuando habla con él, sabe que esa palabra que viene a través del poder de Dios, esa persona lo recibe. Pero cuando es una persona que no es llamado por Dios, trata de corregirlo a su manera, trata de instruirlo como él quiere, pero siempre, como también la palabra nos enseña, que el pastor, el líder, tiene que dar testimonio también. Muchas veces que no son llamados por Dios, hacen cosas a escondidas, entonces la gente, los feligreses lo ven y escuchan y no reciben ese consejo. ¿Por qué? Porque dicen, yo recibo el consejo de él y hace otras cosas fuera de eso. Entonces podemos ver dos cosas diferentes, pero el que es llamado por Dios siempre busca la dirección de Dios, y cuando antes de hablar con él se van a oración los dos para presentarlo y para que cuando hacen ese diálogo quedan en paz, y el hermano y el pastor quedan en paz y siguen adorando a Dios. No hay ninguna diferencia. En cambio el otro sí siempre busca tratar la manera de destruir al hermano. Amén. ¿Te ven? ¿Qué identifica a un verdadero creyente? Así que no todo lo que está en la iglesia son, ¿entiendes? Así dice Juan. No están todos los que son, ni son todos los que están, porque no están viviendo. Hay falsos hermanos, que están dentro de la iglesia y son líderes, pero matan al otro, condenan. Pues vamos a Mateo 7 para que nos demos cuenta que no todo el que dice Señor, Señor estará en los reinos de los cielos. Vamos a ver del versículo 12 en adelante, Mateo 7, del 12 al 20. Vamos a mirar aquí varios puntos esenciales. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Te ve? No importa dónde tú has edificado, si has edificado como dice el Señor. Primero dice, por su fruto lo conoceré. Segundo dice, que la voluntad del Padre esté. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Saben cuánta gente está diciendo, Señor, yo te amo, gloria, muchísimas cosas? Pero no hacen la voluntad del Padre. ¿Hace usted la voluntad del Padre Dios? ¿O hace su voluntad? No, yo soy grande, ahí quién tú quieres para que me diga usted. No se dejan educar, no se dejan exhortar. Por su fruto lo conoceréis. Leamos ahí en Hebreos capítulo 13, del verso 7 y verso 17, para que veamos aquí cuáles son los frutos. Si usted es miembro de una iglesia, tiene que someterse a los pastores. La voluntad del Padre, Dios le puso ese pastor ahí, o esa pastora, usted tiene que someterse. Usted no puede ir en contra de esa persona, ni rebelarse. Mira lo que dice ahí la palabra. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, consideraos cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si usted es un hombre o una mujer de Dios y tiene unos pastores que Dios le ha puesto, usted no puede criticar a esos pastores. David lo decía, ¿entiendes? Cuando Saúl estaba buscando para matarlo y Dios le entregó, le puso donde estaba Saúl. El escudero de David fue, vamos a matarlo, que Dios te lo dio. Y dijo, líbreme Jehová de levantar la mano contra el ungido. Y ya Dios se había apartado de Saúl. Pero era un ungido de Dios. No hable de los pastores ni de las pastoras. Tengan cuidado, hermano, porque se la van a ver con Dios. Dios lo puso, Dios lo quita. Dios sabe qué castigo darle a los pastores y a los líderes que se rebelan, que no hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero a esas personas que están bajo la autoridad y que son miembros, Dios les va a castigar. Dice ahí que Dios los va a castigar. Así que, acordaos de vuestros pastores, porque Dios va a ver, no se quejen, no estén quejando. ¿Me entienden? Así que tanto los pastores tienen que hacer la voluntad de Dios como creyentes en Cristo, y tanto los feligreses tienen que someterse a hacer la voluntad de Dios, ¿entienden? Porque son identidad por Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos, qué es la identidad de verdadero creyente? Es aquel que cumple la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Para que ustedes lean, para que ustedes hablen. Vamos allá, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 5, para que vean la voluntad de Dios. Hay que conocer la voluntad de Dios. Cada persona en la voluntad de Dios es diferente. Todos tenemos llamado ¿a qué? A orar, a buscar a la llenura del Espíritu Santo, a leer la palabra, a amar a Jesús. Todos estamos llamados a esas cosas. Pero hay una voluntad de Dios diferente con cada individuo. Y aquí viene la primera. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Anda usted en santidad? ¿Es usted santo? Si no, usted entonces todavía no ha madurado. Todavía usted no pertenece al cuerpo de Jesucristo. Dice ahí el primer de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Esa es la identidad total
del creyente en Cristo. Somos santos porque Dios es santo, no porque nosotros queramos ser santos. Sí, la santidad es la vivencia en todo día, en cada momento, cada día, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad nos hace a nosotros poder tener la comunión con Dios. La santidad nos hace a nosotros tener abiertas las puertas para el reino de Dios, para tener esa comunión cada día con Dios. Es muy importante que la santidad no es, hermanos, porque muchos lo confundimos, que la santidad esperamos que crezcan a la espalda a nosotros como ángeles. No, esto es, la santidad es la purificación, el lavamiento del corazón, del pensamiento, del alma, que pueda adorar y glorificar el nombre de Dios, que sea dirigido por el poder del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu Santo, tener amor, tener todo, quitar todo lo que esa lista da en capítulo 5 de Gálatas, envidia, borrachera, orgía, todo esto tiene que haberse salido de nuestro corazón y poder nosotros adorar, porque no podemos engañar a Dios, decirle que amamos a Dios, y Dios lo conoce, porque Él es el que escudriña nuestro corazón, escudriña el pensamiento del hombre. No podemos decirle a Dios amamos cuando hay envidia, hay rencor, odio en nuestro corazón, hay hipocresía. Entonces esto no es aceptable delante de la presencia de Dios, porque Dios conoce lo íntimo, lo más profundo de nuestro corazón. Sí que la voluntad de Dios dice que es la santificación, la purificación de nuestro pensamiento, corazón, alma, espíritu, cada día en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Y quien hace al hombre que se santifique es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el que ama a nuestro Señor Jesucristo, el que ha tenido un encuentro, porque mucha gente pues han escuchado la palabra, mucha gente han aprendido, pero no han tenido el encuentro íntimo con Dios. Cuando hay un encuentro con Dios hay transformación, hay cambio, sobre todo hay sometimiento y busca la dirección de Dios siempre. ¿Para qué? Para agradar primeramente a Dios y después a los hombres. ¿Para qué? ¿Qué? Para que puedan dar testimonio que Jesucristo es el centro de sus vidas y es el que ciña a los caminos de cada uno de los hombres que quieran amar y quieren vivir una vida agradando a Dios. Pastor. Amén. Recuerden, amados hermanos, el tema central, la verdadera identidad del creyente en Cristo. Y está basado en San Mateo 7. Por favor, el hecho de que Dios lo use a usted, sanando, predicando, esa cosa, el Señor dice, no os conozco. Señor, que en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos esto. Yo no lo conozco, porque no se identificaron con Cristo. No fueron santos, no tenían el Espíritu Santo. Se creían que eran lo más grande. Se cogían la gloria, condenaban a los hermanos. El Señor no lo conocía. Así que ten cuidado. Si Dios te está usando, si hay algún don en ti, deja que Dios se glorifique, no te coja la gloria. Dásela a Dios. Si Dios te usa en algún mensaje profético, dale la gloria a Dios, no te la coja. Si Dios te da algún sueño revelador, alguna visión, dale la gloria a Dios. No te pongas a estar diciendo ahí para cogerte la gloria, porque eso no te identifica como creyente en Cristo. Para identificarte en creyente en Cristo, tienes que aprender del Señor después de lo que dice en San Mateo capítulo 11, de 28 en adelante. Venid a mí todos los que están cansados y cansados, y yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré el descanso para vuestras almas. Eso te identifica como un creyente en Cristo. ¿Me estás escuchando? ¿Eres un creyente en Cristo? ¿Quién vive en ti? ¿El Espíritu Santo o la carnalidad? ¿Eres creyente niño o eres creyente carnal? Así que necesitamos ser niños, pero madurar en Cristo Jesús. Todos somos que ser niños, todos que somos niños, pero somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hay que un nuevo nacimiento. 2 de Corintios, entiende, capítulo 5, verso 17, eso es lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eres nueva criatura? ¿Estás en Cristo? Eres un niño, pero va creciendo, madurando, dice Pablo, que prosigo hasta la meta, hasta llegar a la meta, que es ¿quién? Jesucristo. Tenemos que llegar allá. Varón, ore por el mensaje y por las personas que puedan entender que solamente Dios es el que toma el primer lugar de nuestra vida. Padre, te damos gracias a Dios por tu palabra. Te pedimos, Señor, que le permitas humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo que tu grandeza, tu poder, tu gloria es el que hace, Señor, al hombre, que tú eres el que transforma la vida del hombre.
a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos guiados cada día y honrar tu nombre, glorificar tu nombre y esperar en la disciplina, esperar en la orden tuya, Señor, en los pensamientos, nuestros pasos cada día, y poderte dar gloria a ti, Señor, en todo tiempo, porque el que hace el milagro, el que hace la cura, el que hace cosas maravillosas, solamente tú, Dios Todopoderoso, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Ayuda a cada uno, Señor, y presentamos, Señor, al que trae el mensaje, Señor. Sea los mensajes, Señor, a través con fuego, poder y gloria de tu Espíritu Santo, y pueda ser edificado a las vidas, Señor, que lo puedan recibir. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Con nosotros en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Héctor Sequí. Amén, gloria a Dios. La palabra se encuentra en este día en 1 Corintios 14 del 1 al 5. 1 Corintios 14 del 1 al 5. Y la palabra se da en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar y exhortar y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablase en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba la edificación. Amén. Amén. Bajo el tema, es necesario los dones espirituales. Y cuando hablamos los dones espirituales, estamos hablando específicamente a las iglesias, que es donde se predica el Evangelio de Jesucristo. En los tiempos actuales sabemos que se ha hablado mucho de la profecía, los tiempos difíciles, acontecimientos que ha de acontecer en el mundo entero. Pero como la palabra nos enseña, que nos dice que hay alguien que lo detiene por este momento, antes que se manifieste el anticristo, es la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucede en los tiempos actuales que estamos? Hay muchas veces que ya no buscamos los dones espirituales. Y los dones espirituales es muy importante en la congregación. ¿Para qué? Para edificar cada miembro, edificar a la iglesia, edificar, para que haya palabra de edificación a través del Espíritu Santo. Pero sobre todo el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, buscamos la dirección de Dios, buscamos los dones espirituales, buscamos los frutos de Dios, lo que es a través del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces, se ha olvidado de los otros dones. En diferentes lugares, diferentes congregaciones, la mayoría de que están congregados hablan en lengua, pero aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Al menos que haya alguien que pueda interpretar o que tenga el don de interpretación. Porque lo vemos en 1 Corintios 12, habla de que hay 9 dones que Dios dejó que el Espíritu Santo se manifieste en las iglesias. Milagros, sanidad, lengua, interpretación de lengua, profecía. Muchas cosas, mucho más. Pero ¿qué ha hecho la congregación? ¿Qué ha hecho la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Es que se han olvidado. ¿Por qué se han olvidado? Porque han permitido de que no dejar manifestar el poder del Espíritu Santo. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo hable a la iglesia, hable a la congregación, hay milagros, hay sanidad, hay transformación. Pero ¿quién lo hace? Es Dios. Pastor mencionaba anteriormente que mucha gente menciona en el nombre de Dios. El nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Dice que cualquiera que mencione el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a hacer el milagro, porque Él dijo que todo lo que pidan en mi nombre, dice, no en el nombre del siervo o sierva, sino en mi nombre, yo haré. Aunque el ser humano no esté bien delante de Dios, Dios no puede negar su nombre. Dios tiene que hacer el milagro. ¿Para qué? Para que el hombre incrédulo pueda ver el poder de Dios, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
sigue habiendo milagro, pero es conforme a la voluntad de Dios. Yes. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo la profecía. ¿Por qué la profecía? Porque la profecía viene palabra directamente al hombre para llevar directamente a la iglesia. Vemos en los tiempos anteriores cuando Jeremías, Ezequiel, Dios les daba unas profecías, los llevaba y se cumplía la profecía. Pero ellos lo daban conforme a lo que el Espíritu les daba a ellos. Aunque a través de eso, después de eso venían pruebas, luchas, circunstancias, pero era porque era Dios mismo hablando y Dios permitía que esto pasara. ¿Por qué? Para que ellos no sentirse más grande, como que yo soy el profeta de esa congregación o en sí. Porque muchas veces Dios usa al hombre. Dios le da el privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Le da un mensaje y hay momentos que uno se queda callado. ¿Por qué? Porque hay momentos dice, ¿será que me van a creer? Pero por eso aquí nos enseña que la profecía, cuando uno está convencido, con seguridad, certeza, que es Dios dándole la palabra de profecía para llevar a un lugar, hay que darlo conforme a la palabra, conforme fue dado, ni quitándole ni agregándole. Y sobre todo cuando se da el mensaje es dándole gloria, honra a Dios, porque Él es el que nos guía, nos enseña, nos instruye. Porque en sí mismo nosotros nada podemos hacer. Pero a través del Espíritu Santo somos instrumento, un vaso en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea edificando y mucha gente venga a los pies de Cristo. Ese es el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar las buenas nuevas para que las vidas vengan a los pies de Cristo. No uno mismo decir, yo voy a ir a predicar y voy a ver cuántos se van a convertir. No, si Dios permite predicar el mensaje, se da el mensaje, pero creyendo que Dios mismo va a salvar a las vidas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Por eso mencionaba anteriormente, es cuando nos guiamos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque también los deseos de la carne, la mente, traiciona también. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Hay traición. Cuando hay traición, ¿por qué viene la traición? Yo digo traición porque la mente traiciona cuando uno está en casa, está solo y no está haciendo nada, vienen pensamientos de la carne y uno quiere, pensando que es Dios o el mismo enemigo hablando al cuerpo, hacer cosas que uno no debe hacer y uno los hace. Y entonces ahí donde entra la desobediencia a Dios. Después de eso entra la desobediencia y Dios viene el castigo. Por eso decía que es necesario los dones del espiritual. Porque si tenemos los dones del Espíritu, el mismo Espíritu nos ayuda y nos dice, ora, levántate, detente, no hagas esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Hay momentos que hay cosas que nosotros no sabemos cómo pedirlo, pero Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. En nuestra debilidad, por la misericordia de Él, pues nos ayuda y va a nuestro Señor Jesucristo, pide por cada uno de nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros tener el Espíritu Santo? Tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. A través de recibir a nuestro Señor Jesucristo, vivimos una vida conforme a la voluntad de Él. Y Él tiene dones que Él nos quiere dar a nosotros. Pero también tiene que ver el sometimiento a la voluntad de Dios. Si nosotros escudriñamos, nos acercamos a Dios. Porque dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser allá o cercano está. Dice, deje el impío su camino, deje el impío. Entonces, aunque seamos creyentes, hay cosas que hacemos y nos entramos como impío. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo lo que es la voluntad de Dios. Querramos o no querramos, hay cosas que uno está haciendo que está en contra de la voluntad de Dios. Yes. ¿Y qué es lo que pasa? Que no queremos aceptar, no queremos reconocer, no queremos humillarnos delante de la presencia cuando hemos hecho algo que delante de los ojos de Dios está malo. Pero cuando hay mucho conocimiento de lo que es de la palabra de Dios, ya entramos a decir, yo conozco la palabra de Dios, yo lo sé, pero hay que vivirlo conforme a lo que Dios pone en el corazón del hombre. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios, los dones espirituales, porque va a haber tiempo
que van a entrar hombres encubiertos a la iglesia para espiar lo que se está haciendo en la iglesia. Yes. Pero cuando el líder o el hombre, la mujer que Dios ha puesto ahí no está atento, lo que Dios le está diciendo que hay alerta, como podemos decir cuando la marea está alta, dice que hay alerta roja. Cuando hay alerta roja, lo que es alerta, ya vienen como a espiar para destruir la congregación. Yes. Hay mucha gente que van a la iglesia solo para destruir, para poner calumnia, para traer chisme, para traer contienda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el espíritu para estar firmes, para no ser partícipes juntamente con ellos, sino que nosotros mismos abstenernos y orar a Dios para que Dios revele lo que está pasando en las congregaciones. Y esto es lo que no se hace en estos tiempos. Todos vamos, adoramos y glorificamos, exaltamos, pero nunca buscamos, Señor, lo que fue hoy. ¿Qué está pasando? ¿Esto fue tuyo? Todos recibimos un mensaje, pero no discernimos el mensaje de Dios. Cuando discernimos el mensaje de Dios, no hay engaño, no hay falsedad, sino que lo que hay es transformación, genuino de Dios, genuino del poder del Espíritu Santo. Que todo hombre dice que levante la mano hacia Él y le dé alabanza, adoración a Dios. Eso es cuando uno está apto, está atento al poder del Espíritu Santo, sobre todo cuando uno tiene el amor. El amor de Dios es muy importante porque el amor de Dios, a través de los dones espirituales tenemos el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, tenemos fe, benignidad, templanza, dominio propio, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que en los tiempos actuales, tantas falsedades, tantos ministros que se visten de lobo para destruir el rebaño de Dios. Y eso es lo que la gente quiere. Escuchar profecía, pero no escudriñan la profecía. Queremos escuchar mensaje, pero no atesoramos el mensaje. Amén. Queremos ser bendecidos, pero no queremos pagar el precio, el sometimiento a la voluntad de Dios. Aleluya. Aunque hay momentos que Dios permite pasar pruebas, circunstancias, pero ¿para qué? Para Dios glorificarse. Dice Dios llama las cosas como no son, como que si fuesen. Y como si, Dios ya sabe lo que va a venir, pero también Dios ya nos da la victoria. Él nos dice, ahí donde nosotros estamos en el discernimiento de espíritu, cuando Él dice, viene esto, pero yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Levántate, camina, sigue firme, búscame, pelea la buena batalla, pelea la fe, que nadie quite tu corona. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice que seremos probados como el oro. ¿Por qué seremos probados como el oro? Porque antes que Dios ponga algo en nuestras manos, Dios tiene que probarnos a nosotros para ver, aunque Él sabe la capacidad, pero también es necesario uno mismo ver la capacidad, como uno tiene el sometimiento a Dios. Yes. Yo he visto la mano de Dios en cada hermano en diferentes lugares. Y yo he visto un hombre que llegó sin nada, pero Dios lo ha bendecido, porque esa persona se ha sometido a la voluntad de Dios. Y cuando hay sometimiento de Dios, Dios bendice. Y cuando Dios bendice, no añade tristeza. ¿Por qué no añade tristeza? Porque la bendición de Dios dice que viene y enriquece al hombre. Pero es cuando el hombre se somete a la voluntad y da gracia a Dios. Amén. Cada vez que es bendecido, le da gracia a Dios. Cada día que recibe un milagro de Dios, le da gracia a Dios. Yes. Cada vez que mira circunstancias en la vida, dice, Señor, tú tienes control. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos someternos a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Si nosotros estamos fundamentados sobre la roca, estamos firmes. También la palabra nos enseña que hay 4 semillas. Ahí está en el camino, otro en el pedregal, otro en el espigo y otro en el buen camino. Dice que cuando la palabra de Dios llega en el buen camino, que es en nuestro corazón,
y no hay nadie lo pueda quitar. Dice que esa es la palabra de Dios que entra en el camino que hay en la tierra fértil. Ese habla de nuestro corazón. Dice que la palabra dice que damos 70 y el 100 por 1. 100 por 1 ¿en qué? En lo que es ser instrumento en la mano de Dios, la capacidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo de Dios? Porque también viene que si uno habla lengua y no tiene amor, dice la palabra de Dios, dice que siempre es un metal que resuena, pero si no tiene amor, no hay edificación. Y eso es lo que está pasando ahora. Cada miembro quiere recibir el don de lengua, hasta incluso han hecho gentes, maestros que quieren enseñar el don de lengua. Y el Señor, el don de lengua no se enseña, si el don de lengua es recibido bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo? Porque es necesario que en estos últimos tiempos pesar los espíritus. ¿Cuál es el que está, qué es lo que se está moviendo en nuestras congregaciones? ¿Quién es el que está trayendo la palabra? Porque como mencionaba el pastor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Mucho queremos buscar fama, pero son pocos que hacen la voluntad de Dios, donde nos mandan a predicar en diferentes lugares, pero sin un salario, sin un pago, sino que hace las cosas porque ama a Dios. Hace las cosas porque está agradecido lo que Dios hizo en la vida de esa persona. ¿Dónde estuviéramos ahora si Dios no hubiera llegado a nuestra vida? Es una pregunta que uno se hace. Estuviéramos muertos, estuviéramos en un lugar sin esperanza, sin vida. Pero el amor, la misericordia, la gracia, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que lo pagó en la cruz del Calvario, nos da el privilegio ser instrumento en la mano de Él. Y hablar de nuevo de Él. De gozarnos, decir que Cristo vive, que Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Que está a la diestra del Padre intercediendo, dándonos dones espirituales, dándonos sabiduría, dando entendimiento de la palabra de Dios, para que las vidas, para que los hombres vuelvan del mal camino y vengan a los pies del Maestro. Anteriormente, hermano Jorge mencionó en el día domingo, dijo, parad y preguntad cuál es el buen camino. Preguntad por la senda de la justicia. ¿Qué es la senda de justicia? No es el rótulo. La senda de justicia es que buscar la dirección de Dios, escudriñar las palabras. ¿Para qué? Esas son las sendas de justicia, porque la palabra de Dios nos lleva al que dio la vida, al dador de la vida. El que nos levanta, el que nos dice, levántate, anda y camina, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Este es de nuestro Señor Jesucristo que nos habla. Este es de que nosotros hablamos, este es de que nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo, conforme a la palabra, a la voluntad de Dios. Hasta aquí en este día, el mensaje. Dios me lo bendiga. Pastor. Amén. Te damos gracias, Señor. Sí, es una bendición de poder hablar de que la palabra de Dios es para edificación. La palabra de Dios es para exhortación y sobre todo la consolación. La palabra de Dios no viene a destruir, la palabra de Dios viene a darnos exhortación, que sigamos, que estemos firmes, que busquemos, que creamos, que tengamos esa convicción, esa certeza al servicio de Cristo Jesús, al servicio de Dios. Y la exhortación también nos lleva a nosotros a que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, podamos nosotros recibir esa exhortación por la palabra de Dios. Porque, amigo televidente, la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestro pensamiento. También es edificación para nuestras vidas, que nos edifica, que nos levanta, que nos cambia, nos transforma, hace algo nuevo en nuestro ser cada día. Y sobre todo la consolación. Necesitamos consolación del poder del Espíritu Santo, porque es el que nos lleva a nosotros a que amemos a Dios, es el que nos lleva a través de la esencia misma de Dios, que nos dice a nosotros que en la consolación nos da el refrigerio, la paz, el gozo de Dios,
para tener esa consolación en nuestra vida. No es que Dios solamente extienda su mano y lo coloque en nuestro hombro, no. Él nos extiende su mano, como acaba de citar el hermano Héctor, donde dice Dios está contigo, que Él extiende su mano derecha, te levántate, no temas, que sigamos adelante. Esta es la palabra de Dios, es lo que viene a edificar nuestras vidas. Recuerda que no es solamente profetizar, sino es para qué se profetiza la palabra de Dios, para el pueblo, para edificación, para bendición, para cambio, para transformación, para sanidad, para milagro, para cura, para todo de lo que trae Dios a nuestras vidas por la promesa a través de su Hijo amado Jesucristo. Recuerda bien que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue exhortando, Dios sigue disciplinando, Dios sigue haciendo maravillas en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros nos sometamos, que obedezcamos y nos humillemos en la presencia de Dios, reconociendo que en Él hay vida. Y dice que en la presencia de Dios hay cosas tan maravillosas que quiere hacer Dios en nuestras vidas, que en la presencia de Dios dice que hay gozo, hay paz, hay estabilidad, seguridad. Ahí está la esencia del poder Espíritu Santo, que somos guiados y transformados en la voluntad de Dios. Y también dice la palabra de Dios que la presencia de Él dice que trae un refrigerio, nos trae algo maravilloso, algo que cambia de un lugar a otro, pero no nos lleva a destruirnos, se nos lleva para edificar nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios, es lo que trae. Por eso es necesario y hablamos mucho de la esencia de Dios, del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es que encontramos nosotros la respuesta, la voluntad de Dios en nuestras vidas, pastor. ¿Ves qué lindo es? ¿Quién te guía? ¿El mensaje de la palabra de Dios o la profecía humana? Profecía no es, en la Biblia, profecía no es que mañana va a llover o que va a haber esta cosa, que va a venir fuego. No, eso no es profecía. El mensaje profético es la palabra de Dios para que la gente se convierta. Y tiene sus cumplimientos. Número uno, la profecía o el mensaje tiene que ser contemporáneo. Ya lo que se predicaron los apóstoles y todas esas cosas, tú no tienes que predicarlo. Segundo, tiene directamente que tener cumplimiento. Cuando es un mensaje que tú tienes parte de Dios, como Jeremías, Isaías, ¿entiendes? Tiene que tener cumplimiento, como Daniel. ¿Te ves? Y número 3, el mensaje de Dios tiene que ser apoyado por la Biblia. No puede salir de la Biblia. Si sale de la Biblia, contradice la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Pues entonces vamos a, como dice el predicador, vamos a analizar, ¿es de Dios o no es de Dios? El Señor lo dijo ahí en 1 Juan 4. Probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Cuidémonos, amados hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el mensajero. Sigue usándolo, Señor. Que la gente entienda que tú sigues siendo el mismo mensaje ayer, hoy, pues todos los siglos. Que tú no cambias ni tienes sombra de variación. Que la fiel audiencia entienda el mensaje de tu palabra. Cristo es el mensaje, la profecía, que fue enviado para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendice la fiel audiencia en Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor mientras los varones se despiden. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Con Dios mediante.